Qué bueno, ¿verdad? Me encanta estos resúmenes. Yo pienso que nos ayuda mucho a poder entender el libro. Algunos libros más complicados, eso nos deja como clarito. Este libro era un poco más histórico, simplemente nos hace recordar de estas enseñanzas tan profundas. A los hermanos que nos visitan, nosotros tenemos una página en YouTube llamada Iglesia Cristiana Iquirpué, en lo que tenemos todas estas predicaciones grabadas allá. Siempre nosotros la lanzamos una semana después, así que desde Génesis todas las predicaciones están allá, y los últimos 5 años más o menos tenemos las predicaciones también en YouTube, para que tú puedas volver atrás y recordar, si deseas, cualquier una de estas predicaciones. Nosotros estamos trabajando con esta serie que se llama Lo que Dios desea hablar. ¿Por qué se llama así? Porque muchas veces nosotros miramos el Antiguo Testamento y decimos, esto no es para mí. Esto es una cosa más histórica, una cosa para allá, no tiene mucho sentido para nosotros en nuestra época de ahora. Pero la Biblia es una Biblia completa, no es una Biblia que el Nuevo Testamento es para la iglesia y el Antiguo Testamento es solamente como una consulta histórica. Es muy profundo. Quizás una de las enseñanzas más profundas de la vida espiritual, del mundo espiritual, encontramos en el Antiguo Testamento, en sus símbolos, en sus formas de realmente de que Dios mostraba su reino para lo que Él quería hacer para toda la humanidad, que realmente el Nuevo Testamento, que son cosas muy prácticas. El Nuevo Testamento es muy práctico y el Antiguo Testamento es como un resumen espiritual de todo lo que Dios realmente quería hacer. Por ejemplo, cuando hablaba del templo, era una idea espiritual para que uno pudiera mirarse a sí mismo. Y todos los libros del Antiguo Testamento tienen un mensaje actual para nosotros. Y es eso lo que nosotros estamos predicando durante esta serie, de hablar y buscar, rescatar estas enseñanzas para nosotros, lo que Dios desea hablarnos el día de hoy. Y nosotros ya estamos en el libro de 2 de Samuel, del capítulo 1 al 24. Lo cual voy a llamar esta predicación con un nombre bien especial, pero que tiene que ver con la enseñanza que Dios va a traer a su corazón. Prepara entonces tu espíritu para recibir la palabra de Dios y que Dios realmente pueda hacer un trabajo profundo. La predicación se llama El descanso que puede costar tu vida espiritual. ¿Qué les parece? El descanso que puede costar tu vida espiritual. Oremos. Habla con nosotros, Señor, Espíritu Santo. Ten libertad para hablar a nuestros corazones. Nosotros vinimos acá con nuestro corazón deseoso de aprender, de escuchar de ti. Úsame como instrumento en tus manos. Permita, Señor, que tú puedas hablar a tu iglesia y también a mi corazón. Que podamos aprender de estas enseñanzas, Señor, y crecer. Gracias por tu iglesia, gracias por esta unidad que empezamos hoy. Esté con nosotros, permita que ese tiempo sea de mucha bendición, Señor, para todos nosotros que estamos acá. Y que tú, Señor, tengas libertad de hablar profundamente, Señor, a nuestras vidas. Te damos gracias y te pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Segundo Samuel, diferente de 1 Samuel, que habla mucho más de Saúl y de David, como intentando buscar llegar realmente a cumplir su llamado como rey. Aquí en 2 Samuel nosotros vemos esa historia hermosa de David como un excelente rey, alguien realmente increíble. Y quizás de la Biblia, una de las personas más famosas, más profundas, y que deja más enseñanza para todos nosotros. Pronto nosotros vamos a llegar a los salmos, que la mayoría de los salmos fueron escritos por rey David. Y también su historia, todo lo que él vivió, sobrenatural y también al mismo tiempo tan práctico, de cómo ser un hombre de Dios. Y vemos David como un increíble ejemplo. Tanto que la Biblia misma dice, un hombre según mi corazón. Imagínense cuán importante es mirar a David y decir, wow, quiero aprender de este hombre. Quiero aprender de estas enseñanzas.
de lo que Él realmente quiere hablar y quiere hacer, leer y aprender. Y nosotros ya hemos visto, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando sobre ese espíritu de rebelión versus el espíritu de sumisión, la diferencia entre Saúl y David, que David tenía ese espíritu de sumisión y aún al final nosotros vemos, nunca su deseo fue tratar a Saúl como su enemigo. Siempre fue realmente ver la restauración de Saúl, aún en el último momento. Aún sabiendo que Dios lo había escogido como rey, era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender de eso, hermanos. Tenemos que aprender a ser cristianos de verdad. No estos hombres peleadores y que quieren hacer la justicia propia. Y vemos eso en el corazón de Saúl, queriendo hacer justicia propia. Y David confiando 100% en Dios y lamentando la muerte supuestamente de su enemigo. Llorando, no queriendo realmente que fuera de esta manera. Un hombre con un corazón quebrantado. Vemos entonces en David este hombre consagrado a Dios. Seguramente el mejor rey que Israel tuvo. El mejor. Quizás mejor aún que Salomón. En toda su historia, todo lo que nos enseña, fue algo increíble lo que dejó. Y hubiera sido mejor todavía si no hubiera dejado su responsabilidad de lado, haber tomado un pequeño descanso y haber caído tan profundamente en el pecado. Pero claro que también esta enseñanza nos deja este mensaje de Dios de que hay perdón, pero hay consecuencia. Entonces mejor no pecar. Aún cuando pecamos hay perdón y Dios nos va a dar bendiciones. Aún podrás ser el mejor rey. Aún podrás ser un hombre tremendamente usado, pero el pecado siempre va a dejar consecuencias trágicas. Y es por eso que el Señor hoy nos llama también a la santidad. Así que quiero empezar leyendo un texto que es como el clave y que es el básico, que es el principal de esta predicación para que nosotros guardemos en nuestro corazón y que tú guardes también como enseñanza para tu vida en todo este proceso que tenemos que vivir con el Señor. Segundo Samuel 11:1, y les invito a que leamos juntos. Ahí está para que podamos leer juntos. Leamos. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una victoria. David sabía que era fácil. David sabía que su ejército ya estaba entrenado. ¿Para qué voy? No, sí. Mira, la Biblia realmente ella no dice por qué no quiso ir. Pero sí deja una responsabilidad y una falla. Porque empieza hablando estas frases. Era la época en que los reyes salían a la guerra. Guarden bien esta palabra. Era el momento en que todos estaban ocupados, haciendo algo. Era la época del llamado, en que todos tenían que ir a la guerra. Todos los reyes salían a la guerra. ¿Y dónde estaba David? No estaba ya. Pero era la época que los reyes salían a la guerra. Y David no salió a la guerra. Envió a los suyos. No, es mejor delegar. Es mejor que el hermano haga. Y yo me quedo porque ya luché mucho. La gente sabe que soy bueno luchando. Hermanos, la Biblia realmente no dice por qué David no quiso ir. ¿Por qué no quiso ir a esa batalla? Quizás estaba cansado, no sé. Muchos de nosotros a veces no venimos a la iglesia que estamos cansados. Me duele la punta del pelo, no tengo ganas de ir a la iglesia. No, es que hace frío. Y Satanás te prende allá y no te permite, ¿verdad? Satanás te prende y te queda en la camita porque hace demasiado frío. O cayó una gota
y ya no, porque me voy a resfriar. Ojalá pudiesen ver los hermanos del sur. Oh, está lloviendo y la gente va igual porque no son hechos de azúcar como nosotros acá de esta región. ¿Amén? No sabemos. Quizás él también creyó que no era necesario. Como nosotros ya hemos dicho varias veces, uno cree que, pero ¿por qué crees que? Pregunta a Dios. No toma decisión porque tú crees. Desde el Génesis estuvimos hablando sobre esa idea del fruto del conocimiento del bien y del mal, que nada más es que la independencia del hombre en querer saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué quieres saber lo que es bueno y qué es malo? ¿Por qué tú quieres tomar la decisión? ¿Por qué no dejas que Dios tome la decisión? Pero muchas veces nosotros queremos tomar la decisión, aunque sea una buena decisión, una decisión espiritual. Y en esas decisiones que muchas veces metemos la pata y realmente es horrible lo que pasa después de eso. El Señor nos llama para buscarlo, para depender de Él. No para que tú tomes la decisión. Él toma la decisión por nosotros. Y es por eso que tenemos que orar, es por eso que tenemos que ayunar, es por eso que tenemos que estar en la presencia de Dios. La verdad es que, en resumen, ¿por qué el texto dice así? En la época en que los reyes salían a la guerra, es una crítica a esta frase. Seguramente Samuel, cuando escribió, él dijo así: aquí falló nuestro rey, porque él descuidó su responsabilidad. Porque en la época que todos los reyes estaban en la guerra, ¿dónde estaba David? En su casita, descansando, delegando para que otros hicieran su trabajo. Hermanos, esta fue la peor decisión que David tomó en su vida. La peor decisión que él pudo haber tomado. Porque él se puso en una situación de vulnerabilidad, no es solo porque dejó de cumplir con su responsabilidad. Y es sobre esto que quiero hablar con ustedes, sobre este peligro, de ese descanso que muchas veces somos tentados por el enemigo a tomar un descanso. Y ahí es cuando nosotros caemos. No sé qué pasó en la cabeza de David y no sé lo que pasa en nuestra cabeza, que muchas veces queremos tomar un descanso. No, es que estoy cansado, es que no sé si esto es para mí, es que mejor el otro hermano, heme aquí, envía fulano. Y muchas veces estamos queriendo tomar un descanso y queremos que otros hagan el trabajo que Dios nos llamó a nosotros. Infelizmente, él se quedó en su palacio, mientras debía estar luchando, por lo menos liderando a su ejército, por lo menos apoyando a su ejército, aunque fuera a la distancia ahí, pero mirando. Pero decidió quedarse en su palacio. La historia de David en ese momento toma un vuelco negativo fatal, terrible, y que puede repetirse en tu vida y en mi vida, cuando descuidamos y no entendemos este proceso de Dios. Primera cosa, por haber quedado en su palacio, cae en adulterio. Va y entra a internet, todos están en la iglesia, nadie me ve, voy a entrar a internet y justo Betsabé aparece allá, clique acá. Claro, estoy inventando, hermano, estoy trayendo una idea más actualizada para que tú entiendas cómo va este proceso en la cabeza de uno. Y justo le mira a la vecina, y no sé por qué esta vecina bañándose con la ventana abierta. Y lo mira y dice, esta es Betsabé, la vecina bonita ya. Y el enemigo empieza a hacer los rollos. Y cualquier uno puede llegar a caer en esa circunstancia. Porque en mente desocupada es oficina del diablo. Y David estaba vulnerable por eso. Porque en vez de estar haciendo lo que Dios quería que él hiciera, estaba descansando. La peor decisión, hermanos, es que tú tomes un descanso espiritual. Es increíble, ¿sabe? Que
yo no soy de esta cultura, amo esta cultura, soy casado con una chilena, mis hijos son chilenos, pero llega enero, febrero, la gente toma vacaciones de Dios. ¿Por qué digo eso, toma vacaciones de Dios? Porque a veces pregunta el hermano, oye, te eché de menos, ¿estabas viajando de vacaciones? No, yo estaba en la casa. Entonces, ¿por qué no viniste? No, que estoy de vacaciones. Wow. Uno toma vacaciones de Dios, pero claro, uno no va a decir que toma vacaciones de Dios. Estoy haciendo mis oraciones. David también podía hacer, no, yo estoy orando para que el ejército le vaya bien. Pero muchas veces caemos en vulnerabilidad cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Si estás viajando, hermano, si estás enfermo, quédate en la casa, no hay ningún problema cuanto a eso. Pero a veces nosotros simplemente por tincada tomamos la decisión de no estar frente a la lucha en los días que los reyes deberían estar luchando. Y que nosotros estamos en la casa, no sé por qué. Así que David cae en adulterio. Mira la secuencia de la caída de David y como una cosa llamaba a otra. Un vacío llama a otro, un pecado llama a otro. Ele cae en adulterio con Betsabé, la deja embarazada. Ojalá que no hubiera pasado eso, porque así él podía decir, no, fue un desliz, no cuente a nadie, una cosa solo entre nosotros, pero se queda embarazada y todos van a saber que está embarazada y se embarazó en la época que el esposo está viajando. No hay cómo ocultar. Y entonces el diablo ya por una sola mala decisión de David y se cae en adulterio, el segundo error, y empieza a dar vuelta en la cabeza cómo guardar eso, cómo cubrir mi gran error. Y entonces para encubrir ese pecado, él planifica el homicidio de un excelente hombre. Solamente porque era el esposo de la mujer que él embarazó y que ojalá hubiera... ¿Se dan cuenta cómo el pecado va dando vuelta y un pecado llama a otro? Un abismo llama a otro. Es tan peligroso, tú piensas así, oye, solo me quedé en la casa. Solo no quise ir porque estoy enojado con la hermana tanto. Y no quería mirar su cara. No, es que no sé, es que... no me gusta esa cosa de la transición de iglesia y todo. Voy a quedarme en la casa hasta que todo esté tranquilito. Pero en la época que todos los reyes necesitaban estar luchando, yo estoy ahí, sin hacer nada, huyendo, actuando como hombre sin Dios. Como hombre que no es un hombre espiritual, tomando vacaciones de Dios. Y no solo planificó el homicidio, como lo mató. Y el descenso no para ahí. Si tú piensas que esto fue todo, justo intenta ocultar todas estas cosas y no decir a nadie que se quede como simplemente críticas. Y de repente llega el profeta Natán y le cuenta una historia y dice, ¿sabes? Este hombre eres tú, el pecador que pecaste. Y David es pillado. Lo peor es eso, que no confesó su pecado. No dijo, Israel, yo he pecado contra Dios y por eso no voy a ser pastor de la iglesia, porque he pecado. Esperó hasta el último momento cuando fue pillado. Y ahí es peor. Y generalmente nuestros pecados son así, nos pillan. Oye, pastor, justo vi la hermana tanto paseando allá en Viña y que estaba en besos con la hermana. Oh, lo pillaron. Lo pillaron. No pudo ni siquiera llegar el momento de que uno pueda decir, fue un verdadero quebrantamiento. No, lo pillaron. Y David, Natán, lo pilló. Y eso tuvo consecuencias de la muerte de su hijo con Betsabé. Dios dijo, mira, este es el hijo de tu pecado. Tuvo que morir y él dijo, pero Dios es inocente, por favor, no. El pecado tiene consecuencia. No solo para ti, pero consecuencia más allá. Porque empezó
Una secuencia de maldición sobre toda su familia. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Por causa de un problema sexual de David, miren lo que empieza a pasar. Uno de sus hijos, Amnón, abusa de la hermana. Porque por el pecado del papá, ya había una influencia en esta área sobre su familia. Y él abre el corazón, él abre su alma para el pecado. Y luego después de su hijo también cometiendo un pecado aún peor, que no solo fue con la vecina, fue con su propia hermana. ¿Y saben lo que David hace contra ese hijo que cometió ese error? ¿Saben ustedes? Nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque él tenía culpa. Él también era culpable por sus errores. Y el hijo simplemente está cayendo en los mismos errores que yo caí. ¿Qué voy a decir? Y se queda en silencio. Y eso fue peor. Porque ahí Absalón se enoja y dice, papá, no va a hacer nada. Tu hijo abusó de la hermana de él. Y tú no vas a hacer nada. No, mejor hijo, no, deja. Creó esta rabia en el corazón de Absalón. Y Absalón se enojó tanto con David que quiso matarlo, que quiso realmente sacarlo por defender a su hermana. Una familia destruida, qué historia. Si uno fuera a contar esa historia de una familia de nuestra iglesia, uno pondría la mano en la cabeza y diría, wow, qué terrible, debe contar la peor historia que podemos escuchar en nuestra iglesia. Fue horrible, fue terrible, afectó a tantos. Y ahí entonces Absalón va y usurpa el trono de David y abusa de las mujeres de David como para vengarse. Estaba más carnal que nunca y enojado con el creyente, que era más pecador y terrible que los otros que decían que no era nada. ¿Y cuántas veces los hijos reniegan a Dios por culpa nuestra? Porque decimos ser santos, hombres de Dios, y cometemos horrores. Y por fin el mismo hijo que se enojó, a pesar de que David dijo, tengo misericordia del joven Absalón, no haga nada, pero otros dicen, no, sí, yo voy a defender mi rey, y va y mata el hijo. Ay, qué historia terrible, hermanos. Qué triste historia, ¿verdad? Si hubiera escuchado esta historia de una persona que tú conoció, tú ibas siempre a decir, oh, qué terrible historia. Qué terrible la consecuencia de apenas un pecado. ¿Y dónde empezó todo eso? ¿Empezó en David teniendo problemas y ahí cayó porque él ya tenía problemas? ¿O cuando él quiso volar bajito tomando un descanso? ¿Dónde empezó el verdadero problema? ¿Dónde empieza nuestro problema? ¿En el pecado en sí? ¿O en la lascivia dentro de nuestro corazón, en nuestra mente? Cuando nuestra mente empieza a dar vuelta porque no estoy leyendo la Biblia, no estoy orando, no tengo tiempo, y uno empieza a dejar que la carne asuma espacio. La falta de perdón asuma espacio en mi corazón. Y al final uno empieza como a masticar y decir, oye, pero ¿cómo el hermano hizo esto? ¿Cómo? Eso es tomar vacaciones de Dios. Porque cuando vas a los pies del Señor, el Señor dice, perdona. El Señor dice, sigue adelante. Aunque no tengas ganas, estés realmente delante de lo que yo te pido para hacer. En la época que los reyes salen a la guerra, está en la guerra, no en tu palacio descansando. Si tú descansas, es muy posible que vas a caer en pecado. Un solo pecado afecta a tanta gente. Tú piensas que tu pecado es privado. No, nadie lo vio. Dios lo vio y de alguna forma Dios es tan poderoso y te ama tanto que te va a permitir que tu pecado un día sea conocido. Porque no hay nada oculto que no sea revelado. Y un día va a llegar una persona y decir, mira, este es... Perdón, hermana, que no les había contado que no hay pecado privado. Tu pecado va a afectar a tu familia. Tu pecado va a afectar a tus hijos. Por eso tenemos que, una, arrepentirnos de nuestros pecados y otra es mantener ocupados dentro de la obra de Dios. Porque cuando no hacemos eso, estamos vulnerables
a las cosas, a las caídas. Todo porque David se relajó. No fue a la guerra cuando debía estar luchando y sirviendo a Dios. Ahora déjame traer esta enseñanza para nosotros, para aplicar en tu vida y en mi vida. Uno se relaja, ¿cuándo? Cuando tú estás con la mente vacía. Cuando no hay nadie cerca tuyo. Justo estás viajando, uno se siente como con más libertad de mirar para el lado. Acá en la ciudad tú te quedas mirando así porque la esposa está al lado. Pero estás en un lugar donde nadie te conoce, tú te sientes la libertad de hacer lo que tu carne dice para hacer. Así que estar ocupado, estar con gente es una bendición y la mente vacía no es bueno. Cuando uno abandona el ministerio, el servicio eclesiástico, no, es que tengo mucho que hacer, es que fue Dios que te dijo para abandonar. No, es que no sé, es que si Dios te dijo, amén. Pero si Dios no te dijo, tú te pones en una situación vulnerable. Cuidado. Porque cuando Dios te llamó es para que tú estuvieras en la guerra. Y si tú dices, no, que voy a tomar un tiempo, voy a pensar, quizás esto no es para mí, tú te quedas en tu palacio. ¿Está clarito eso que estoy diciendo? ¿Logro entender? Amén. Mientras todos están reunidos, yo estoy descansando. Y doy mi excusa, no, es que tengo que trabajar, tengo que hacer eso y todo. Pero mientras todos están haciendo el esfuerzo, tú estás descansando. Mientras todos están orando, tú estás descansando. Mientras todos están ayunando, no, es que me duele la cabeza, es que tengo una enfermedad, es que no sé. Mientras todos están en la guerra, tú tomas tu descanso. No, y da tu excusa. Mientras todos están sirviendo al Señor, tú estás descansando. Tú decides de forma unilateral lo que es servir a Dios. No, si yo doy mi diezmo, voy a la iglesia siempre que puedo, ¿cómo Dios no va a tener misericordia? Tú tomas la decisión de cómo servir a Dios de forma unilateral. Sin buscar líderes, sin buscar a nadie, sin buscar a la voluntad de Dios, tú decides como Dios quiere que tú seas siervo. Y normalmente es siendo mediocre, dando el mínimo posible, lo que agrada a mi corazón. ¿No es verdad eso, hermanos? Así que tú decides lo que Dios desea de ti. Y eso es ponerte en una circunstancia de descanso. Ay, pero si yo le digo, Señor, heme aquí, chuta, el Señor me va a poner para ser diácono, para ser pastora dentro de 2 años más, para no, mucho, no, y yo quiero hacer eso. Es peligroso cuando tú quieres tomar una decisión desde tu punto de vista. Desobediencia a un llamado que Dios hizo es algo que te deja vulnerable. Así que yo le pido que piensen por un momento. ¿Has dejado algo atrás? Algo que Dios te llamó y que al final, por alguna cosa tomaste la decisión de no seguir. Pregunta a Dios sinceramente, ¿será que esta era la voluntad de Dios? ¿Será que Dios me pidió para quedarme en mi palacio mientras los reyes salían a la batalla? Eso podemos caer en vulnerabilidad espiritual. Ahora, estar ocupado con las cosas de Dios es una tremenda bendición. Yo sé que siempre la gente dice, no, que tú haces tan bien, es que el hermano hace bien. Todos quieren que otros hagan el trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Somos un cuerpo. Y si un cuerpo solo tiene una mano que se mueve, ¿es un cuerpo que vale la pena realmente? ¿Es un cuerpo sano? No es. Imagínate una persona que solo la mano funciona y que va arrastrando todo el cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo? Todas las partes del cuerpo tienen importancia. Así que tú tienes tu importancia. Deberías estar diciendo, Señor, ¿dónde es mi parte? ¿Cuál es mi llamado? Cuando el cuerpo sale a la batalla, ¿cuál es mi parte para realmente hacer? ¿Quedarme descansando mientras todos me llevan la espalda? ¿O decir, heme aquí, Señor? ¿Has dejado algo atrás? ¿Has dejado un llamado de Dios atrás?
¿Has dejado un servicio o un ministerio hacia atrás? Algo que Dios realmente entregó para ti, pero que tú no lo quisiste. Cuando estamos ocupados en las obras de Dios, estamos enfocados. Cuando estamos enseñando la palabra de Dios, eso hace con que nos cuidemos. Si yo les enseño la palabra de Dios, yo también tengo que cuidarme, porque yo no puedo ser un hipócrita, tengo que vivir lo que estoy enseñando. Entonces, cuando uno está ocupado en la obra de Dios, esa es bendición para ti, es protección. No solo es un honor servir a Dios, es protección para ti. Porque tu mente desocupada, ser simplesmente creyente que va a un show gospel, esto no va a llevarte a ningún lugar. El Señor quiere usarte. El Señor quiere que tú seas parte de un cuerpo. Y que hagas tu parte, aunque sea visto en tus ojos, es tan pequeño, pero el Señor quiere. Porque si tú descuidas esta parte y empiezas a vivir el Evangelio a tu manera, como tú crees que tiene que ser, porque hoy en día la moda es participar de una iglesia, no ser una iglesia. Participar en una iglesia. Pero Dios nos llamó a ser iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. No dejes de hacer el servicio, el llamado de Dios, el servicio que Dios te dio, a menos que Dios te diga para dejar. La Biblia es clara cuanto a eso, hermanos. Cuando Dios nos llama, nos llamó. No tenemos que dar pasos atrás. Estamos acostumbrados a... Pero pastor, ¿cuánto tiempo quieres que yo trabaje con los diáconos? 4 años, ¿está bien? Hermano, no es lo que la Biblia dice. Vamos a leer dos textos que muestran claramente cómo es la vida espiritual y el llamamiento de Dios. Primero de ellos, Romanos 11, 29. Quiero que ustedes lean con mucha fuerza para guardar en el corazón de ustedes. Leamos juntos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Usted me puede explicar qué es eso? Es que Dios llamó y llamó. Entonces, ¿cuándo es que yo dejo de servir a Dios? Ya nunca. Dios te llamó. Pero es que no estoy feliz. Pero Dios te llamó. Pero es que no sé, hay otros mejores. Pero Dios te llamó. Entonces, les animo a borrar ese texto de tu Biblia. Hay otro. Este aquí yo he dicho a algunos líderes nuestros y que de alguna manera ellos aceptaron esto como parte en su corazón. Lucas 9, 62, leemos juntos, fuerte. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Has mirado para atrás? ¿Has pensado que es mejor que otro haga? ¿Te has entrado en esa situación de vulnerabilidad? ¿Estás siendo apto para el reino de Dios o estás mirando hacia atrás? Si Dios te llamó, ¿sabe cuándo termina tu proyecto? Cuando Dios diga, acabó, se acabó eso, va a empezar algo nuevo, o cuando tú mueres. Pero pastor, nunca, pero es lo que está diciendo. Yo aprecio mucho al hermano Abelardo, que siendo una persona de edad avanzada en nuestra iglesia con muchas debilidades, no sé si ustedes saben que él ya no ve por uno de sus ojos, pero está leyendo la Biblia, está trabajando. Llámalo para ir con los varones, va a estar. Llámalo para ir a la calle, va a estar. Y por la edad que tiene uno puede decir, quédate en tu casa para no resfriarte. Pero él entiende que el llamado de Dios es hasta el último momento. Va a morir, como se dice, con la bota puesta, sirviendo al Señor. Y sabe de eso. Y no tiene temor de eso. Es un ejemplo. Gracias, hermano Abelardo, por ser este ejemplo también a mi vida y a la vida de todos nosotros. Así que, hermano, no descanse de su responsabilidad. No descanses de servir a Dios y de servir a la iglesia.
porque esto es un gran peligro espiritual. Puede ser que no pase nada, pero puede ser un gran peligro espiritual, porque la mente ocupada no tiene tiempo para murmurar. Si tú estás sirviendo, tienes que visitar hermanos, tienes que orar, tú no tienes tiempo para estar murmurando con tu hermano al lado. Murmuración viene de gente desocupada que tienen tiempo para estar mostrando su herida para otras personas. La inofensiva idea de que hoy no voy a la iglesia, que es tan, pastor, ¿por qué dice siempre eso? La inofensiva idea de que hoy no voy a la iglesia, si es sin motivo, puede abrirte brechas espirituales. Puede ser que Betsabé esté justo ahí al lado de tu casa. No estoy hablando de una mujer, insisto, estoy hablando de cualquier otra cosa que sea pecado en tu vida, que sea placer en tu vida. Cuando estás descuidado, hay muchas Betsabé en nuestras vidas. Muchas cosas que te van a apartar del Señor. Así que, cuando la gente está descansando espiritualmente, es mucho más vulnerable para caer en pecado. Si tus hijos no van a la iglesia, no creas que es decisión de ellos. ¿De qué resulta que nosotros simplemente digamos, voy a predicar el evangelio aquí, si nosotros no estamos trabajando firme con nuestros hijos y pensando en eso mismo? ¿Por qué mis hijos van a quedarse en la casa? ¿Ustedes creen que mis 3 hijos que están ahí atrás nunca tuvieron ganas de no venir a la iglesia? Ya nos dijeron. Mira ellos, estoy hoy mostrando eso, pero muchas veces dijeron, es que no tengo ganas, por favor, este domingo no. Ya son adultos, todos ellos. Pero nosotros con Pablo hemos tomado una responsabilidad. Hijo, mientras nosotros podamos, no queremos que tú estés vulnerable. Porque si tú te quedas en tu palacio, vas a ver Betsabé. Vas a caer. Hay algo que te va a seducir. Hay algo que te va a apartar. ¿Sabe cuándo que uno cae? Cuando uno pierde el trabajo espiritual. Cuando uno pierde realmente el compromiso de servir a Dios. Que empezamos a estar ahí muy desocupados. Es ahí cuando caemos. Si tú te quedas en la casa y dices, no, una y otra vez voy a la iglesia, tú estás vulnerable. Esta idea inofensiva puede ser terriblemente complicada para ti. ¿Qué problema tenía de David tomar un descanso? Ninguno. Todo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No sé si tengo más algo que hablarles, pero les dejo este mensaje. Revisa tu vida. Si has dejado algo atrás, recupera. Y siempre ser prudente quanto a eso. No es que yo no quiera que tú tomes un descanso, toma el descanso. Pero que no dejes de luchar en la época que los reyes salen a la batalla. No descanses en la época que toda la iglesia está unida para hacer el servicio a Dios. No tomes descanso de Dios, porque eso puede ser tu peor error, que va a afectar toda tu eternidad y a toda tu familia y a todos los que nos conocen. Señor, que esta palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia. Sé que tú has hablado a mi corazón, estás hablando y a mis hermanos también, pero hoy aceptamos tu palabra, aceptamos, Señor amado, que tú nos hayas tirado la oreja. Y pedimos, Señor, que nos permita cada día estar atentos a tu servicio. Y que en la época que los reyes salen a la batalla, yo quiero estar listo, pronto para hacerlo. Ayuda, Señor, que mi carne no sea tan potente a punto de descansar cuando todos están luchando. Cuando todos están unidos, yo esté descansando. Protege mi familia también de mis errores. Y haz de mí, Señor, un siervo según también tu corazón. Gracias porque tu perdón también nos alcanza y tu misericordia nos alcanza. Pero desde el momento que tenemos esta sabiduría, este conocimiento, que ya no volvamos más a caer.
Gracias por la iglesia que también está con nosotros ahora, Señor. Y permita, Señor, que nosotros podamos crecer en tu voluntad. Y prepáranos ahora también para la Santa Cena, en nombre de Jesús. Amén y amén.